Aquí Mira, yo estamos, te en el voy a decir la directo del verdad. Delfo. Vamos a escuchar a bueno, y yo, ex guardia civil. Escuchemos la historia que tiene que contarnos. Más edad, más hablar de la vida. Esta tan cruel y tan vana, con tanta nitidez lo canto. No más chanto, ni de milagro. Cuéntanos, Jo. Mira, yo en Burbágena, estudiando con los franciscanos, en un pueblo de la provincia de Teruel, que estaba cerca de Villarreal del Huerva, pues ahí descubrí el sexo por primera vez, a la edad de 12 años, cuando estaba estudiando el segundo de bachillerato. A la edad de 12 años, el de la cama de al lado, por la noche, me masturbó. Era la primera vez que conocía la masturbación. Y fue la primera vez que eyaculé, a los 12 años. Y tuve mi primer orgasmo. Y me masturbó el de la cama de al lado, que además sin decirle nada, me masturbó. Y resulta que a partir de ahí, al descubrir el sexo, que lo descubrí porque me masturbó otro, el de la cama de al lado por la noche, cuando estábamos ya a punto de dormir, pues eso, me masturbó a la edad de 12 años y sin pedírselo. Fue él quien se dirigió a mí y me masturbó sin levantarse de la cama. Y me masturbó a los 12 años. Fue la primera vez en mi vida que tenía contacto con el sexo. Y me corrí. A la edad de 12 años eyaculé. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues resulta de que encontré placentera la masturbación en mí y en otras personas. Y en las camas de Burbágena muchas veces me levantaba y otros se levantaban conmigo luego más tarde cuando averiguaban que estaba en una cama determinada y masturbaba a la gente de Burbágena, a los alumnos. Pero claro, observé que se iban en un momento, pero que menudas corridas que se echaban, ni la toalla limpiaba eso, pero que se iban en un momento como si tuvieran eyaculación precoz y sin masturbar. Muchas veces se corrían simplemente poniéndoles la mano en el pene y acariciando el pene. Se les ponía en erección y simplemente acariciando el pene se corrían, sin masturbarse. Y en otras ocasiones masturbaba. Y se iban en un momento, eyaculaban en un momento. Pero yo nunca he tenido la penetración anal, ni he penetrado analmente, porque me daba cierto temor viendo. Es que esto fue inconscientemente. Porque claro, resulta de que yo vi que la gente que yo tenía contacto con ellos y les acariciaba el pene y se iban en un momento, se corrieron un momento, o que les masturbaba y se corrieron un momento, eso fue por las noches, ¿eh? Y también en los servicios, en los baños del colegio, por el día también nos masturbábamos mucho entre nosotros. Va, go, Jesús, con la mano en la boca, Jesús. Pero bueno, yo me di cuenta de que la gente estaba ciega, de que la gente pues se viciaba conmigo. Entonces, como le pasa a Sigmund Freud, que tuvo que dejar los hombres, pues no sé a qué edad los dejaría él, pero yo tuve que dejarlos en la adolescencia. En la adolescencia prácticamente lo tuve que dejar. La bisexualidad, porque yo era bisexual. Me gustaban los hombres, los niños de aquella época y las mujeres, las niñas, las que eran de nuestra edad, las adolescentes de nuestra edad, ¿sabes? Me gustaban los adolescentes que eran de mi edad, según cuáles, no todos, según cuáles, no todos. Y también me gustaban las adolescentes de mi edad. Es decir, que podía haber follado, entendiendo como sinónimo esta vez de hacer el amor, con hombres y mujeres. Pero tú, por ejemplo, con adolescentes varones y con adolescentes hembras. Déjame aportar a la conversación, no la ves tú solo. Pero la ves tú solo. Deja hablar, no la ves tú solo. Vale. Pero después de que las chicas jóvenes te sigan pareciendo atractivas, hasta tú te sientes... Sí. Las mujeres siempre me han parecido atractivas.
A pesar de haber utilizado a algunos hombres, algunos adolescentes de mi edad, o sea, me gustaban los adolescentes según cuáles, y las mujeres, las adolescentes, según cuáles, no Pero no has todas, pillado, que no has ni pillado. todos. Que si te gustaba, si te siguen gustando las menores de edad, ahora. Las mayores de edad sí que Menores, me gustan, sí, menores. pero deben de tener buen físico. ¿No hay ninguna menor de edad que te guste? Y si son inteligentes, ya es una pasada. ¿No hay ninguna menor de edad que te Y guste? cultas. O sea, ¿no hay ninguna menor de edad que te guste? ¿Eh? ¿No hay ninguna mujer menor de edad que te guste? Bueno, menor de edad puede ser a los 16 años, de 16 años hasta los 18, que es la mayoría de edad. Te puedo decir una cosa, la ley española permite acostarte con una menor de 16 años a partir de los 16 años si el sexo es consentido por parte de los dos. Si tú no fuerzas a una chavala de 16 años, tienes derecho a acostarte con ella aunque tengas 83 años. ¿Sabes que te ha denunciado mi Porque primo? lo dice la ley. Y lo mismo pasa con un hombre o un menor. Si una mujer quiere acostarse con un menor, a partir de los 16 años puede. No, Jesús. Jesús. Lo dice la ley. Jesús, escúchame, Jesús. ¿Sabes que te han denunciado una amiga mía? ¿Eh? ¿Sabes que una amiga mía te ha denunciado? ¿Qué te ha denunciado quién? A ti, una amiga mía. ¿Que me ha denunciado una amiga mía? Una amiga mía te ha denunciado porque dice que la has violado. ¿A quién le violo yo? Una menor de edad, ahora no te hagas el tonto. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Si tienes tu ADN y todo, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Sonia. Sonia es. ¿Y quién es Sonia? Yo que sé, yo no me entero por mi hermana. Que tienen estos tuyos orgánicos en el cuerpo de esta chica. Y ella afirma que la has violado. Como no haya venido a esta casa estando yo dormido, Pues como me puedes explicar, pues vale. como no haya venido a esta casa quebrantando la vivienda y así Hay que comprar bromas, violándome ella a mí, no yo a ella, pues claro, si tiene restos orgánicos míos, ya ha habido violación, ha sido violación por parte de ella a mí, aunque sea menor de edad. Porque si es una menor de edad de 16 años, puede violar a un hombre siempre que el hombre no consienta ese sexo, tenga la edad que tenga, ¿sabes? Una menor de edad de 16 años puede violar a un hombre. ¿Sabes? Sí. Hombre, se admiten todas las posibilidades utilizando cualquier procedimiento donde el hombre esté indefenso, que se puede hacer. Pero yo no he violado a nadie. Y si tiene restos orgánicos míos será porque estaba en esta casa apoyando conmigo y yo no he traído a ninguna tía a esta casa. Pues imagínate que mete a la cárcel, ¿no? Va. Che, Jesús, mírame. Era broma, cabrón. Ya lo sé. ¿Te has asustado o no? Hombre, Dime me la lo he verdad. creído. ¿Un poco te has asustado o no? Me lo he creído que se me habían follado sin darme cuenta yo. ¿Pero te has asustado o no? Porque cuando me has dicho que tenía restos orgánicos míos, digo, pues como tenga restos orgánicos míos, la que me ha violado ha sido ella a mí, no yo a ella. Pero me escuchas o no, ¿Eh? ¿Te has acojonado o no te has acojonado? Es que al decir que tenía restos orgánicos míos me has convencido. Entonces me has convencido de que ella estaba en esta casa por la noche sin yo saberlo. ¿Me puedes escuchar otra cosa? Dime. ¿Sabes que en San José, por cada susto que te dan, cada vez más, si es más grande el susto, si es más grande el susto, si es más grande el susto, más aprendes? ¿Sabes que eso no es San José? Te das un susto y aprendes muchas cosas. ¿Qué dices? Y con los sustos se aprende. Vamos a hacer algo ahí, está acompañándonos, ¿no, primo? Hermano, amigo, al final algo de verdad. Ahora, chicos, ¿que soy pago o qué? ¿Entonces has hecho los comentarios o qué? Tengo mi aputado que le mete niebla. Tú friki eres, coja, a ver. Se ha destacado, se ha directo. Ya puedes escribir, primo, escríbeme algo, te reviento. Puchero de mafia. Puchero de mafia.
Cuchillo de mafia. No, que me digas tu santa y señal. No, yo no sirve, Voy a hacerme en Instagram. A ver si buen sanitario. Hace un jodidísimo vídeo, como te subo. Directo. Esto se me da O sea que ya sabes, tanto tanto en adolescentes, varones o hembras, a partir de los 16 años, la ley permite mantener relaciones sexuales con un hombre o con una mujer. Tenga la edad que tenga el hombre y la mujer. Siempre que la menor tenga 16 años o más, lo permite la ley. No vas a la cárcel, ni te puede decir nada, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los jueces, ni nadie. Y si te dice alguien algo, es porque es un ignorante. Porque no se conoce la ley y te dirá más por celos y envidia que por otra cosa. ¿Dónde está el palito, tío? Por aquí lo he visto. Un palito, pues lo he visto por aquí, pero solo. Está debajo esto. No, ¿dónde está, tío? El pailoncito. Te vas a armar todo por el pailoncito. Todo por el puto pailoncito de los huevos. Ah, sus muertos. Eso es nuestro pailoncito. Es una prueba de tío. ¿Sabes qué pailoncito te digo? ¿Sabes qué palito te digo, no? Sí, el del móvil. No, tío, yo no me de frente a mi pailoncito. Dejo esto. Ahí está. Este es el pailoncito de huevos, tío. Puto pailoncito, tío. Puto pailoncito, tío. Voy a hacer esto. Y de repente aparece aquí. Y de repente aparece en el móvil, digo. Es que el duende es que hay tenga el duende tan bajo. Es bajo, ¿no? Porque no encuentra las cosas. Pero. Y si os dejara en su sitio alguna vez el duende, yo entendería que romper la cabeza. Por el periódico que no llevo encima. Tengo un duende muy cabrón, Tengo como observarte mi duende, yo. Personalidad infalible, eso. Porque me está moviendo, me hongo. Aguanta el trayecto. Hay algo de beber, hermano, ahí. Hay leche, no sé si habrá. No, hay una cuchara. Oye, abuelo. Estamos en directo, ¿Me oyes? Si me apadrinas esta casa, también puedes tener la mía. Claro, ¿sí? ¿Me pueden padrinar en las dos casas? No, pues las dos casas tendrás. Me empadrino en las dos casas, me empadrino, digo. Empadrinar no puedes, tienes que dar una dirección solo. Porque si era mi casa que tiene más millones, No puedes dar una dirección diferente. Yo prefiero mi dirección,
¿Qué es, Jesús? ¿Eh? ¿Qué hora es? Las 4:30. A las sección de los bares. ¿Me oyes? Pues esto dejo ya, tío. Me hice daño algo. Más con atún. Puta, ese pechochito. Este sí que tiene esta cerca. Este sí está pegado. El violador y la violadora odian y desprecian a su víctima. El violador y la violadora odian y desprecian a su víctima. Oye, todavía me aparece por ahí el cargador. Este pechochito, tío. El pechochito yo tenía aquí. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Increíble. ¿Qué es eso? ¿Qué hago? Eso me aparece aquí. No. Sigo, ¿no te ha aparecido aquí? Hay muchos espíritus aquí. Hay unos espíritus muy burrones por aquí. Hay espíritus muy burrones por aquí. No, espera, sí, mejor. Así que más a Jesús. Sí, a dar la cabeza. Sí, joder, puta madre, tanto sitio puesto. Vamos expandiéndonos como vikingos. No me da de mañana vikingos. Pues la violadora y el violador odian y desprecian a su víctima. Tanto la mujer como el hombre que ha violado desprecian y odian a su víctima. ¿Dónde es? Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias. Abuelo Gillo, dicen a ti, abuelo Gillo. Te están diciendo algo. Abuelo Gillo, loco. Abuelo Gillo, loco. Abuelo Gillo, loco. No hay nada, gracias, tío. ¿Has vendido tu Instagram y me meto yo? Sí, a ver si el puto amo, sigo. Pero dice que ese es el puto amo, go. ¿Quieres leerlo? Dicen por ahí que es el puto amo, go. ¿Que soy el puto amo? Eso ya lo sabía. Pues te está haciendo lagos, go. No es tan chulo. Que no lagos son lagos. Es ver lo que escribes, go. Se está haciendo. Fumar un papel. Antes ya te metes una hostia. ¿Qué hacemos con Jesús? Se va a ir al si no. ¿Vamos a mi casa? Como quieras. No, me dice no. Pero es mejor, primo. Pues fíjate que a Patricia me lo comunicó por móvil, pero sin comunicarme directamente, pero nos dejó la pantalla del móvil. Que no me dijo que la habían amenazado ni que le habían dicho nada. Patricia la pero me dijo, tú calla, tú escúchame y tú no digas nada. Tú escúchame a mí y no digas nada. Y me puso en el móvil, sin decir que era nada, sin decir que se lo había dicho a nadie, ni quién fue. Pero me puso amenazas de muerte, amenazas contra la para quitarme la propiedad o quitarle la propiedad, y amenazas de secuestro de menores. Los 3 tipos de amenazas le hicieron: secuestro de menores, quitarle la propiedad y amenazas de muerte. A Patricia. ¿Y Patricia? Bueno, a Patricia Castaña. ¿Quién es?
Joder, la chica que vimos en casa de Dani. ¿Estás con ella? Estoy casado con ella, sí. Llevo 37 años. ¿Por la iglesia? Dijo ella, pues así será por la iglesia, claro que sí. Ay, no sé de ella, chico. Me inventa historias a Yo Franco. no sabía que estaba casado con ella, pero si lo dice ella, será verdad. Está casado con su marido antiguo. Es que su marido soy yo. Sí, hombre. ¿Cómo es la ¿Qué te tío? gustaría? ¿Cómo has cerrado? ¿Cómo has cerrado? Cuéntese otra historia de otra persona. A mí me cuentes historias para no dormir. Digo, no ni de nada encima. Sé que se puede confiar en Patricia. Sé que se puede confiar en Patricia. Lo que pasa, lo siguiente, que muchas veces me he encarado con ella porque desconfío de todo el mundo, hasta que me voy asentando un poco mejor. Pero he desconfiado de todo el mundo y he desconfiado hasta de Patricia. Porque me ha traicionado tanta gente en esta vida que no sabes a qué atenerte. Ahora lo estoy viendo todo más claro. Y es que todo es cuestión de tiempo para tener una visión diferente a la que tenías anteriormente. Yo. Y saber quiénes son malos y quiénes son buenos. ¿Es bueno o es malo? ¿Eh? ¡Go! ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Si me dices que es bueno de palabra, ya no te pegaré más. ¿Tienes palabra para decirme que eres bueno? ¿Eh? ¿Tienes palabra para decirme que eres bueno? No sé qué dices. ¿Y tienes palabra para decirme que eres bueno? Yo soy bueno, sí señor. ¿Me das tu palabra que eres bueno? ¿Eh? ¿Me das tu palabra que eres bueno? ¿Qué? ¿Me das tu palabra que eres bueno? Pues no sabéis, te digo. ¿Me das tu palabra que eres bueno? Que no te entiendo. Vamos a ir a hacer un directo y por ahí a hacer hambre y todo. ¿Qué te has ganado, go? Pues soy una persona, go. Saludos de la Pagandía, una gran discoteca, algún día cantaré en ella. Puta, Pues te digo una cosa, si a veces he hablado mal de Patricia, ha sido porque yo pensaba que no se podía confiar en ella. Porque claro, como he puesto la confianza en muchas personas y esas personas me De han mi labio estoy traicionado, hablando. pues no me fiaba. Digo, pues igual está en el sector opuesto, yo qué sé, a pesar de ser lesbiana o eso. Porque ser lesbiana sí que sé que es y me gusta que sea lesbiana. Me gusta que Ahorita ya no. conserve su identidad, Ahorita ya no. dicho, su orientación sexual intacta y que su identidad como persona, pues bueno, pues su identidad como Venga, persona ahorita.